Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides las acciones del Señor. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvides las acciones del Señor. Cuando los hacían morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvides las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvides las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. El pueblo de Israel ha hecho la experiencia de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Ha hecho la experiencia de contemplar el poder de Dios al abrirse las aguas del Mar Rojo. El pueblo de Israel ha experimentado que Dios le ha concedido una ley de forma milagrosa en el monte Sinaí. Podríamos resumir la historia de esa liberación diciendo que Israel ha experimentado el privilegio que Dios le ha concedido. Ha hecho una experiencia de elección, de ser elegidos por Dios, una experiencia también de fortaleza. Ahora sabemos lo que es fortaleza.
Fortaleza no es lo que nosotros hacemos cada día, dirían aquellos. Fortaleza es cómo Dios nos ha liberado hasta el día de hoy. Sin embargo, toda esa experiencia de fortaleza contrasta, choca con la experiencia de la debilidad del desierto. Si nosotros, los elegidos de Dios, a los que Dios quiere, a los que ha manifestado tanto poder de tantas formas distintas, estamos en esta situación de debilidad, de sed, de desánimo, realmente compensa ser los elegidos de Dios. En esta duda, en medio de esta debilidad, de esta duda que nos presentaba el libro de los Números en la primera lectura que hemos escuchado, en medio de esta duda, un agente de la naturaleza, no un virus, sino una serpiente, trae muerte al pueblo elegido por Dios. Trae muerte a aquellos que han experimentado la libertad y la salvación. ¿Y cuál es la actitud propia ante semejante situación? La actitud propia es la fe. Dios provee nuestra salvación. La fe no es yo estoy por encima y paso de todos los problemas que llamen a mi puerta. La fe no es yo puedo ir a lo mío, que no pasa nada. La fe no es que reniego de Dios por miedo. La fe no es tampoco una profunda vanidad. ¿A mí qué me va a pasar? Dios provee la salvación en medio de las dificultades. En medio de las dificultades. Y a veces provee la salvación curando y siempre provee la salvación llamando a creer. Dios quiere la salvación del hombre, no su inmunidad. Esa es la diferencia. Dios provee la salvación del hombre por medio de su propio Hijo. Ni su propio Hijo gozó de la inmunidad, sino que padeció como mortal que era, para experimentar así la necesidad del Padre, la necesidad de la salvación de Dios que Él nos ha traído. Así podemos nosotros también ponernos en el lugar de Nicodemo, en el Evangelio, o de los discípulos que acompañaban al Señor en la tarea evangelizadora. Tras contemplar las maravillas que el Señor hacía, milagros, tras escuchar sus predicaciones, sus parábolas, tras contemplar su santidad en la vida cotidiana, en el día a día con Él, experimentan la persecución y para colmo lo ven colgado en la cruz. La reacción no debería ser entonces la desesperación o el miedo, sino la confianza en la palabra que el Señor les ha dado, que Él ha venido para dar vida, vida eterna, para ofrecer salvación a los hombres. La reacción tendría que ser tomar conciencia de la acción de Dios y así poder afrontar responsablemente el día a día, no buscando la inmunidad, no buscando un límite para la dificultad o el sufrimiento. Hasta aquí me puedes pedir o hasta allí me puede pasar, sino buscando la salvación, la vida eterna, la gracia, la santidad de Dios, para la propia fe y conversión, para la propia eternidad con Él. El hombre puede siente de hecho, sentimos de hecho en ocasiones miedo ante el misterio de la cruz, pero entonces la reacción ha de ser siempre la de pedir el don de la fe, porque las armas de Cristo han superado las armas del mundo hasta tal punto que nosotros exaltamos la Santa Cruz. Las armas de Cristo en la cruz han sido la debilidad,
la mala fama, el desprestigio, el dolor, la soledad. Y esas armas han mostrado más poder que un gran aplauso, que una gran reputación, que la importancia, que un puesto, que la inmunidad. Por eso pidamos al Señor también nosotros en esta fiesta que nos conceda la clarividencia de la cruz. La clarividencia para comprender cuáles son las buenas armas con las que afrontar el misterio de la cruz que se manifiesta en nuestra vida cada día, en las cosas cotidianas, para no convertir la muerte en una excusa para abandonarnos o para la autocomplacencia, sino para acogerla como un medio privilegiado y misericordioso de recibir la salvación de Cristo.